El olor a metal caliente y aceite quemado era el perfume que me recibía cada tarde. Era el aroma del trabajo duro, de un día bien ganado en el taller de don Javier. Mis manos, a pesar de lavarlas con jabón industrial que raspaba la piel, todavía guardaban rastros de grasa bajo las uñas, medallas de mi oficio. Ese día, como cualquier otro, llegué a casa con el cuerpo molido por 8 horas de estar de pie, de cargar transmisiones y de apretar tuercas hasta que los músculos del brazo temblaban. Pero mi cansancio siempre se disolvía con una sola imagen, la silueta robusta y prometedora de la jefa aparcada en su rincón del patio. Mi Ford F-100 del 78. Pero esa tarde, el rincón estaba vacío. Me detuve en seco junto a la puerta, con la mochila colgando de un solo hombro. El sol de la tarde proyectaba mi sombra larga y delgada sobre el cemento, y justo donde deberían estar las llantas traseras de mi camioneta, solo había una mancha oscura y familiar de aceite. Un mapa de su ausencia. Mi corazón, que segundos antes latía al ritmo pesado y constante del agotamiento, dio un vuelco violento. Un nudo frío se formó en mi estómago, tan denso y pesado como un trozo de plomo. Parpadeé, pensando que era una ilusión, una mala pasada de mis ojos cansados. Quizás mi papá la había movido para barrer el patio. Sí, eso debía ser. Una explicación lógica. Aunque la idea de mi padre, Arturo, haciendo un esfuerzo extra por la limpieza era casi más increíble que la desaparición de la camioneta. Entré a la casa. El silencio era antinatural. Generalmente, a esta hora, la televisión estaba a todo volumen con alguna telenovela que mi madre, Soledad, seguía con devoción, o se escuchaba la música de mi hermana Renata retumbando desde su habitación. Hoy no. Solo el zumbido del viejo refrigerador en la cocina. Dejé mi mochila en el suelo. Mi nombre es Eladio. Tengo 24 años y soy mecánico. Y esa camioneta no era solo un montón de fierro viejo con ruedas. Era mi proyecto, mi sueño, mi prueba tangible de que podía crear algo valioso de la nada. La jefa, la llamaba en mi cabeza. Era más que una posesión, era una extensión de mí mismo, una promesa de futuro. Cada tornillo, cada pieza del motor, cada capa de masilla sobre la carrocería oxidada contaba la historia de mis fines de semana sacrificados, de mis quincenas invertidas. De las horas incontables que pasé con las manos cubiertas de mugre y el corazón lleno de esperanza. Y ahora, no estaba. El espacio que ocupaba en el patio se sentía como un agujero en mi pecho. Un vacío que gritaba traición. La encontré hace 3 años, abandonada en un granero a las afueras del pueblo. El dueño, un anciano con la piel curtida por el sol, quería deshacerse de ese trastero que solo acumulaba ratas. Para él, era chatarra. Para mí, fue amor a primera vista. La pintura original, un azul cielo desvaído, estaba casi completamente comida por el óxido. Las llantas estaban podridas y el motor era un nido de avispas. Pero yo vi más allá. Vi las líneas clásicas, la parrilla cromada que aún conservaba un brillo terco, la promesa de lo que podría llegar a ser. Pagué por ella con los ahorros de 6 meses de trabajo. Recuerdo la cara de mi padre cuando la llevé a casa en una grúa. No dijo nada, solo negó con la cabeza y soltó una risa corta y despectiva. Otro capricho, murmuró, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Renata, mi hermana, arrugó la nariz. ¿Vas a traer esa cosa horrible aquí? Va a afear todo el patio. Pero a mí no me importó. Cada sábado por la mañana, mientras ellos dormían, yo ya estaba de pie. Me saltaba el desayuno para ganar una hora de luz. Aprendí a reconstruir un carburador viendo tutoriales en mi teléfono, con las manos temblando de frío en las mañanas de invierno. Pasé un mes entero solo lijando la carrocería a mano, hasta que mis dedos sangraron y mis hombros ardían. Cada pieza era una odisea. El alternador lo conseguí en un deshuesadero en la ciudad, después de regatear durante 1 hora. Los faros originales los encontré en línea, en un foro de coleccionistas, y pagué por ellos más de lo que gastaba en comida en una semana. Don Javier, mi jefe, se convirtió en mi mentor. Tienes buenas manos, mijo, me decía, mientras me observaba ajustar el tiempo del motor. Pero tienes el corazón demasiado blando.
Ese dinero que ganas con tanto sudor es tuyo, no dejes que nadie te lo quite. Él veía cómo llegaba los lunes con ojeras, como a veces mi almuerzo era solo un par de tacos para poder ahorrar para la siguiente pieza. Hubo un fin de semana en que estuve a punto de lograr que el motor arrancara por primera vez. Había pasado 2 días enteros limpiando los pistones y cambiando el cableado. Estaba cubierto de grasa hasta las cejas, pero sentía esa electricidad en el aire, la anticipación de la victoria. Justo cuando iba a girar la llave, apareció Renata en la puerta del patio. «Eladio, ¿me llevas al centro comercial? Sebastián va a pasar por mí y no quiero llegar tarde». Sebastián era su novio de turno, un tipo con auto del año y aires de superioridad. «No puedo ahora, Rena. Estoy a punto de...» «Ay, por favor», me interrumpió, con ese tono de fastidio que dominaba a la perfección. «Siempre estás con tu cochinada de camioneta. Papá dice que nunca va a funcionar. Solo estás perdiendo el tiempo y el dinero». Sus palabras fueron como un puñetazo. Pero, como siempre, cedí. Dejé mis herramientas, me lavé la cara y la llevé. Cuando volví, 2 horas después, el momento se había perdido. La magia se había roto. Aún así, no me rendí. Semanas después, una tarde de domingo, giré la llave y la jefa cobró vida. El motor tosió, rugió y finalmente se asentó en un ronroneo gutural y poderoso que hizo vibrar el suelo. Fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. No fue solo el ruido de un motor, fue el sonido de mi perseverancia. Me quedé allí, sonriendo como un idiota, con lágrimas en los ojos que se mezclaban con el sudor y la grasa. Ese día, supe que todo el sacrificio había valido la pena. Era mi creación, mi orgullo, mi fortaleza rodante. Esa noche, la noche antes de que todo se derrumbara, la tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi madre, Soledad, había hecho mole, mi plato favorito, un intento transparente de apaciguar alguna tormenta que yo aún no veía venir. Ella era así, una experta en evitar conflictos, en poner parches sobre las grietas con gestos amables mientras el muro entero se venía abajo. Mi padre, Arturo, presidía la mesa desde la cabecera, como un rey en su castillo venido a menos. Comía en silencio, con la mandíbula apretada, irradiando esa aura de insatisfacción perpetua que lo caracterizaba. Él había tenido un negocio de materiales de construcción que fracasó hace años, y desde entonces vivía en un estado de resentimiento crónico contra el mundo, y especialmente contra aquellos que no cumplían con sus expectativas no expresadas. «Papá», dijo Renata de repente, dejando su cubierto a un lado. Su tono era meloso, el que usaba cuando estaba a punto de pedir algo grande. «Estuve viendo el plan de estudios del curso de diseño. Es increíble. Dicen que es el mejor de la ciudad. Todas mis amigas van a ir». Arturo levantó la vista de su plato, su expresión se suavizó al instante al mirar a su hija. Renata era su proyecto de redención, la vasija donde depositaba todos sus sueños frustrados. «Claro que sí, mi reina», dijo. «Tú te mereces lo mejor. Ya veremos cómo le hacemos». Su mirada, casi por instinto, se desvió hacia mí por una fracción de segundo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo sabía lo que significaba «veremos cómo le hacemos». Significaba que Eladio le hará. Después de la cena, mientras yo recogía los platos, porque esa, como tantas otras, era mi tarea no oficial, mi padre me acorraló en la cocina. «Oye, campeón», empezó, con una palmada en la espalda que se sintió más como una marca que como un gesto de afecto. «Necesito que me hagas un paro. Unos asuntos urgentes, ya sabes. Préstame unos 3,000 pesos. Te los devuelvo en la quincena». Era la misma promesa de siempre. Una promesa con fecha de caducidad que se renovaba cada 15 días sin cumplirse jamás. En mi mente, llevaba una cuenta no escrita de todas las quincenas que me debía. La suma ya era considerable. Dudé un momento. Esos 3,000 pesos eran para la nueva transmisión de la jefa. Llevaba meses ahorrándolos. Es que, ese dinero ya lo tenía destinado para, empecé a decir. Su rostro se endureció.
La falsa camaradería se evaporó. Eladio, no empieces con tus cosas. Es para tu hermana. ¿O qué, prefieres gastártelo en ese montón de fierro oxidado antes que ayudar a tu familia? La palabra familia en su boca sonaba como un chantaje. Era el código para obedece. Me sentí atrapado, como siempre. La culpa, esa vieja conocida, me invadió. ¿Y si de verdad era un egoísta? ¿Y si mi camioneta era solo un capricho estúpido? Saqué la cartera. Conté los billetes con dedos torpes. Se los entregué. Él los tomó sin dar las gracias, los guardó en su bolsillo y salió de la cocina. Me quedé solo, mirando el fregadero lleno de platos sucios, sintiendo el peso de mi propia debilidad. No sabía que esa sería la última vez que caería en su trampa. No sabía que la próxima vez, no se conformarían con el dinero de mi cartera. Irían por mi alma. Después de registrar la casa vacía, una certeza helada comenzó a instalarse en mi mente. Salí de nuevo al patio, como si esperara que la jefa hubiera reaparecido por arte de magia. Nada. Solo el silencio y ese espacio vacío que se burlaba de mí. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi padre. Mi pulso se aceleró mientras lo abría. Vendí la camioneta. Tu hermana Renata necesita el dinero para su curso. Deberías estar agradecido de que todavía te damos de comer en esta casa. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras bailaban en la pantalla, pero no lograban formar una idea coherente en mi cerebro. Era como leer un idioma extranjero. ¿Vendido? ¿Mi camioneta? ¿Agradecido? Un zumbido sordo llenó mis oídos. El mundo se inclinó sobre su eje. Sentí una oleada de náusea subir por mi garganta. No sé cuánto tiempo estuve allí, de pie en medio del patio, mirando la pantalla del teléfono. Minutos. Quizás una hora. Cuando finalmente pude moverme, entré a la casa como un autómata. Ellos ya estaban en la sala, sentados como si nada. Mi padre viendo las noticias, mi madre tejiendo y Renata absorta en su teléfono. ¿Dónde está?, pregunté. Mi voz sonó extraña, ronca, como si viniera de muy lejos. Arturo bajó el volumen de la televisión con el control remoto, sin mirarme. Ya te lo dije. La vendí. Necesitábamos el dinero. No tenías derecho, susurré, y la palabra derecho se sintió ridícula, impotente. Claro que tenía derecho, espetó, ahora sí girándose para enfrentarme. Su rostro estaba rojo de indignación, como si yo fuera el que había cometido una falta. Soy tu padre. Vivo bajo mi techo, como de mi comida. Esa chatarra solo estorbaba y acumulaba polvo. Hice lo que tenía que hacer por esta familia. Esa chatarra era mía, grité, y mi voz finalmente se rompió, cargada de una rabia y un dolor que no podía contener. Cada maldito peso que costó salió de mi trabajo. Cada pieza la puse yo con mis propias manos. Renata levantó la vista de su teléfono, con una expresión de puro fastidio. Ay ya, Eladio, no seas tan dramático. Es solo una camioneta vieja. Mi futuro es más importante, ¿no crees? Además, era horrible. Tu futuro, repetí, incrédulo. Miré a mi madre, buscando un aliado, un vestigio de compasión. Soledad evitó mi mirada, concentrándose intensamente en su tejido. Hijo, por favor, no hagas un escándalo, dijo en voz baja. Tu padre hizo lo que creyó correcto. Ya te comprarás otra cuando puedas. La facilidad con la que invalidaban mis sentimientos, mi esfuerzo, mi pasión, fue lo que me destrozó. No era la pérdida del metal, era la absoluta falta de respeto. Era la confirmación de lo que siempre había sospechado. Para ellos, yo no era una persona, era un recurso. Un cajero automático con piernas. Un sirviente sin sueldo. Y entonces, mi padre asestó el golpe final. Y hablando de ayudar a la familia, dijo, con un tono peligrosamente tranquilo. El pago inicial del curso de tu hermana es de 50,000 pesos. Los necesito para el viernes. El aire se escapó de mis pulmones. 50,000 pesos.
Era casi todo lo que tenía ahorrado en el banco, el dinero para la transmisión, para la pintura, para las llantas nuevas. El dinero que me daría la libertad. Me quedé mirándolos, a los tres. A mi padre, el tirano, a mi hermana, la princesa egoísta, a mi madre, la cómplice silenciosa. Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado doblado y sometido durante años, finalmente se enderezó y se negó a romperse. Un silencio denso y pesado llenó la sala. Ellos esperaban. Esperaban mi resignación, mi suspiro de derrota, mi habitual está bien, veré qué puedo hacer. Era una danza que habíamos bailado cientos de veces. Ellos exigían, yo cedía. Era el orden natural de nuestro universo familiar. Pero esta vez, la música se detuvo. Levanté la barbilla y los miré directamente a los ojos, uno por uno. Mi mirada se detuvo en mi padre. No, dije. La palabra fue tan simple, tan pequeña, pero resonó en la habitación como una explosión. Fue un sonido extraño en mis propios labios, extranjero y a la vez, liberador. Arturo parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Qué dijiste? Dije que no, repetí, y esta vez mi voz fue más firme, más clara. No te voy a dar ni un solo centavo. La confusión en el rostro de mi padre se transformó en una máscara de furia oscura. Se puso de pie de un salto, su silla raspó violentamente contra el suelo. ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa?, rugió, avanzando hacia mí. Por un segundo, pensé que me iba a golpear. Malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí?, lo interrumpí, y la calma helada que me invadía me sorprendió a mí mismo. Usarme. Exprimirme. ¿Crees que no me doy cuenta? Creen que soy su tonto personal, su alcancía. Vendiste mi camioneta, sin siquiera preguntarme, y todavía tienes el descaro de pedirme más dinero. Era mi deber como padre tomar esa decisión por el bien de la familia, gritó. No. Era tu deber respetarme como a un hijo, no tratarme como a un esclavo, le respondí, mi voz subiendo de volumen para igualar la suya. Renata se levantó, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Estás arruinando todo, Elario. Solo piensas en ti. Yo pienso en mí, me reí, una risa sin alegría. ¿Cuándo fue la última vez que tú o él, señalé a mi padre, hicieron algo que no fuera para su propio beneficio? Toda mi vida ha sido para ustedes. Mis quincenas, mi tiempo, mi energía, todo. El rostro de Arturo estaba morado de ira. Si no eres parte de esta familia, si no vas a cumplir con tus obligaciones, entonces lárgate, sentenció, señalando la puerta. Lárgate de mi casa y no vuelvas. Esperaba que eso me destrozara. Esperaba que me pusiera de rodillas, suplicando perdón. Pero en lugar de dolor, sentí una extraña paz. Una claridad absoluta. La jaula finalmente se había abierto. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Subí las escaleras con una calma que los dejó perplejos. En mi habitación, no empaqué frenéticamente. Abrí mi armario y saqué una pequeña caja de madera que guardaba bajo una pila de ropa vieja. Dentro no había recuerdos sentimentales. Había papeles. Documentos. Pruebas. Mi verdadero plan de escape, uno que llevaba meses construyendo en secreto. Tomé la caja, mi cartera y las llaves de mi motocicleta, la que usaba para ir al trabajo y que, afortunadamente, no consideraban lo suficientemente valiosa como para venderla. Bajé las escaleras. Ellos seguían en la sala, congelados, observándome. Pasé junto a ellos sin mirarlos. Antes de salir, dejé un sobre grande y abultado sobre la mesa del comedor. Disfruten el dinero de la camioneta, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Lo van a necesitar. Y entonces, salí. Cerré la puerta detrás de mí y el clic de la cerradura fue el sonido más dulce y liberador que había escuchado en toda mi vida. La noche era fría y el viento me golpeaba la cara mientras conducía mi vieja motocicleta por las calles desiertas del pueblo. No tenía un destino claro, solo la necesidad de alejarme, de poner distancia entre mi pasado y el futuro incierto que acababa de elegir.
Las luces de las casas parecían cálidas, distantes, pequeños universos de normalidad que se sentían a 1.000.000 de kilómetros del caos que yo llevaba dentro. Casi por instinto, mis manos giraron el manubrio hacia el único lugar que se sentía como un santuario, el taller. Taller Mecánico Javier e Hijos, aunque don Javier solo tenía una hija que era abogada en la capital. Los hijos éramos los muchachos a los que él había enseñado el oficio, a los que había dado una oportunidad. Las luces estaban apagadas, pero sabía que él vivía en la pequeña casa de atrás. Toqué el portón de metal y el sonido retumbó en el silencio de la noche. Esperé, tiritando de frío, abrazando la caja de madera contra mi pecho. A los pocos minutos, una luz se encendió y la figura robusta de don Javier apareció en la puerta. —¿Eladio? —Mijo, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Pasó algo? No pude responder. Las palabras no salían. La adrenalina que me había sostenido se desvaneció y en su lugar, una ola de agotamiento y tristeza me golpeó con toda su fuerza. Las lágrimas que no había derramado frente a mi familia comenzaron a brotar, calientes y amargas. Don Javier no necesitó más explicaciones. Abrió el portón de par en par. Anda, pasa. No te quedes ahí afuera. Me guió hasta la pequeña cocina de su casa, me sentó en una silla y me sirvió una taza de café caliente y cargado. No preguntó nada. Solo se sentó frente a mí y esperó. Y en ese silencio comprensivo, comencé a hablar. Le conté todo. La camioneta vendida, la exigencia del dinero, las palabras de mi padre, el sobre que dejé sobre la mesa. Cuando terminé, él suspiró, un sonido largo y pesado. Lo sabía, dijo, más para sí mismo que para mí. Sabía que un día esos buitres te iban a sacar hasta la última pluma. Te lo dije, mijo, tienes el corazón demasiado bueno. Se levantó y puso una mano en mi hombro. Era una mano callosa, manchada de grasa vieja, pero se sentía como el ancla más firme del mundo. Esto ya no es un berrinche de familia, Eladio. Esto es un robo. Lo que hicieron es ilegal. No sé qué hacer, don Javier, admití, mi voz apenas un susurro. Lo primero es dormir, dijo con firmeza. El cuarto de huéspedes está listo, como siempre. Mañana, con la cabeza fría, vamos a pensar. Y lo primero que vamos a hacer es llamar a mi sobrino. Es abogado. Uno bueno. De esos cabrones que no se andan con juegos. Esa noche, por primera vez en años, dormí en una cama que no se sentía como una deuda. Dormí sabiendo que, aunque lo había perdido casi todo, había encontrado algo invaluable, un aliado. Ya no estaba solo. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por la ventana del taller, don Javier y yo nos sentamos en su oficina, un pequeño cuarto que olía a papeles viejos y a café recalentado. Sobre el escritorio de metal, entre facturas y manuales de reparación, yacía el sobre que yo había dejado en casa de mis padres. No el que les dejé a ellos. El mío. La caja de madera que contenía mi arsenal. A ver, mijo, enséñame qué es lo que tanto guardabas, dijo don Javier, ajustándose los lentes. Abrí la caja con cuidado. Lo que había dentro no era solo un montón de papeles, era la crónica meticulosa de mi explotación. Saqué el primer fajo de documentos. Esto, dije, extendiéndole una serie de recibos y estados de cuenta, es un registro de cada peso que he contribuido a esa casa en los últimos 2 años. No solo la comida que compraba cuando decían que no alcanzaba, sino también pagos de la luz, del agua, reparaciones del coche de mi papá, todo pagado desde mi cuenta. Don Javier los revisaba, sus cejas subiendo cada vez más. Madre mía, Eladio. Aquí hay más de 40,000 pesos. Y esto, continué, sacando una pequeña libreta, es un diario. Apuntaba cada vez que mi padre me pedía prestado, y nunca me devolvía. Cada fin de semana que tuve que trabajar de chofer para mi hermana sin recibir ni para la gasolina. Cada tarea doméstica que me asignaban porque yo lo hacía mejor. Pero la verdadera bomba, la pieza central de mi plan, estaba en el fondo de la caja, dentro de un sobre de plástico para protegerlo de la humedad. Era un documento oficial, con sellos y firmas. Y esto, don Javier,
dije, mi voz temblando ligeramente de anticipación, es la razón por la que van a perderlo todo. Se lo entregué. Era una copia del testamento de mi abuelo materno, el padre de Soledad. Un hombre al que apenas recordaba, pero que, al parecer, conocía muy bien a su yerno. Don Javier leyó el documento en silencio. Su expresión cambió de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una sonrisa lenta y astuta. No puede ser, murmuró, releyendo una cláusula. El testamento era claro como el agua. Mi abuelo, desconfiando de la impulsividad y la mala gestión de mi padre, había dejado la casa y el terreno no a nombre de mi madre, sino en un fideicomiso. Mis padres, Arturo y Soledad, eran nombrados administradores, con derecho a vivir en la propiedad de por vida, pero no a venderla ni a hipotecarla. Eran, en esencia, inquilinos glorificados. Y aquí venía la parte crucial. El fideicomiso tenía una fecha de vencimiento. La propiedad total, absoluta e indiscutible de la casa y el terreno se transferiría automáticamente al único beneficiario nombrado en el documento. A mí. Eladio. La transferencia se haría efectiva el día de mi 25º cumpleaños. Miré el calendario que colgaba en la pared de la oficina. Mi cumpleaños era en 3 semanas. El sobre que les dejé a ellos en la mesa del comedor no solo contenía las pruebas de su abuso financiero. Contenía una copia de este mismo testamento. En este preciso momento, mientras nosotros tomábamos café, ellos estaban descubriendo que la casa que creían suya, la palanca que usaban para controlarme, nunca les había pertenecido. Y que estaban a punto de ser desalojados por el mismo hijo al que acababan de echar a la calle. Imagino la escena con una claridad casi cinematográfica. Mi padre, Arturo, probablemente se levantó tarde, con la resaca de su propia furia. Habría encontrado el sobre en la mesa y, asumiendo que era una carta de disculpa o una súplica, lo habría abierto con una sonrisa de suficiencia. Puedo verlo sentado en su sillón, leyendo los primeros documentos, los estados de cuenta, los recibos. Su ceño se frunciría, primero con confusión, luego con irritación. ¿De dónde sacó este chamaco que ha gastado tanto?, segaramente le diría a mi madre. Intentaría descartarlo, llamarlo una exageración, una mentira infantil. Mi madre, Soledad, se habría acercado, nerviosa, mirando los papeles por encima de su hombro. Pero, Arturo, yo sí recuerdo que pagó la luz en marzo, y también compró el tanque de gas la otra vez. La duda, una pequeña semilla venenosa, habría comenzado a germinar. Renata, bajando las escaleras, atraída por las voces tensas, se habría unido al espectáculo. ¿Qué es eso? ¿Ya se arrepintió Eladio? ¿Va a darme el dinero? Su universo, tan pequeño y egocéntrico, no le permitiría ver más allá de sus propias necesidades. Pero entonces, mi padre habría llegado al final del fajo de papeles. Al documento con los sellos oficiales. Al testamento. El silencio. Un silencio profundo, denso, cargado de la comprensión repentina y catastrófica de la realidad. Puedo visualizar la sangre abandonando el rostro de Arturo, dejándolo pálido, ceroso. Sus manos, sosteniendo el papel, empezarían a temblar. No, no puede ser, susurraría. Lo leería de nuevo, y luego una tercera vez, esperando que las palabras cambiaran, que la pesadilla se desvaneciera. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Qué es?, preguntaría mi madre, su ansiedad creciendo. Él no respondería. Simplemente le pasaría el documento. Vería sus ojos recorrer las líneas, su boca abrirse en un gesto de horror silencioso. A diferencia de mi padre, ella no necesitaría leerlo 2 veces. Ella conocía la firma de su padre. Ella sabía que era verdad. La casa, diría ella, su voz un hilo. La casa es de Eladio. Y entonces, la explosión. No una de violencia física, sino de pánico puro. Renata, al entender finalmente la magnitud del desastre, no por la traición a su hermano, sino por la amenaza a su propio estilo de vida, comenzaría a gritar. Gritos agudos, histéricos. No. No es justo. Él no puede hacernos esto. Esta es nuestra casa.
Mi padre, saliendo de su estupor, se convertiría en un torbellino de furia impotente. Empezaría a caminar en círculos, maldiciendo mi nombre, el nombre de mi abuelo, el del abogado que redactó el documento. Ese viejo bastardo. Siempre me odió. Esto es su venganza desde la tumba. Intentarían llamarme, por supuesto. Descubrirían que sus números están bloqueados. El pánico se intensificaría. Arturo, en su desesperación, empezaría a llamar a abogados, a cualquiera que pudiera encontrar, gritando por el teléfono sobre fideicomisos y testamentos fraudulentos, solo para que cada uno le dijera, con una paciencia profesional, que no había nada que hacer. El documento era legal, vinculante e irrevocable. La peor parte, sin embargo, sería la llamada de mi madre. En su desesperación, marcaría el número de la única persona en la que creía poder confiar, su hermano menor, mi tío Roberto. Le contaría una historia desgarradora, una versión cuidadosamente editada de los hechos, donde yo era el villano, un hijo cruel que los había abandonado y que ahora, con algún truco legal, intentaba robarles el techo sobre sus cabezas. Lloraría, suplicaría, apelaría a la sangre, a la familia. No sabía que estaba llamando directamente al campo enemigo. No sabía que la siguiente llamada que recibiría destrozaría el último vestigio de su mundo. Mi tío Roberto vivía en Guadalajara. Era el hermano menor de mi madre, un hombre práctico y directo que nunca había tenido mucha paciencia para los dramas de mi padre. Lo había llamado la misma mañana que hablé con don Javier, antes de que el caos se desatara en mi antigua casa. Tío, soy Eladio, le dije por teléfono. Campeón. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Su voz siempre era cálida conmigo. No muy bien, tío. Y te llamo para advertirte, porque sé que mi mamá te va a marcar. Le conté la historia completa, sin adornos. La camioneta, el dinero, la expulsión. Le envié por mensaje una foto del testamento y algunas capturas de pantalla de las conversaciones más hirientes con mi padre. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ese Arturo es un imbécil, dijo finalmente, su voz cargada de un enojo frío. Siempre lo ha sido. ¿Y tu madre, por Dios, cómo puede permitirlo? No te preocupes, mijo. Hiciste lo correcto. Cuenta conmigo para lo que sea. Así que, cuando mi madre lo llamó, llorando su versión de la tragedia, mi tío estaba preparado. La dejó hablar, la dejó tejer su red de mentiras y medias verdades. Escuchó pacientemente su actuación de víctima. Cuando ella terminó, esperando una oleada de simpatía, la respuesta de mi tío fue cortante como el hielo. Soledad, deja de mentir, dijo, sin rodeos. El silencio al otro lado debió ser ensordecedor. ¿Qué dices, Roberto? ¿Cómo puedes? Digo que ya sé la verdad. Toda la verdad, la interrumpió. Eladio me llamó. Me contó lo de la camioneta que ese bueno para nada de tu marido vendió. Me contó de los 50,000 pesos que le exigieron después de dejarlo sin su único orgullo. Por el amor de Dios, Soledad. ¿Se volvieron locos? No, tú no entiendes, él está manipulando, intentó defenderse ella. La única que manipula aquí eres tú, la voz de mi tío subió de tono. Acabo de ver una copia del testamento de mi papá. ¿Pensabas ocultárselo a tu hijo toda la vida? ¿Pensabas seguir exprimiéndolo mientras vivías en una casa que legalmente le pertenecerá en 3 semanas? ¡Qué vergüenza, Soledad! Papá sabía exactamente qué clase de hombre era Arturo, y por eso protegió a su nieto. Pero, es nuestro hogar, Roberto. Nos va a echar a la calle. ¿Y ustedes qué hicieron con él? Lo echaron a la calle en la víspera de su cumpleaños. ¿Y por qué? Por los caprichos de Renata. Ustedes cosecharon lo que sembraron. Construyeron su casa sobre las espaldas de ese muchacho, y ahora el suelo se derrumba. No es culpa de él. Es la consecuencia de sus actos. Mi madre, según me contó mi tío después, se quedó sin palabras. Solo se escuchaba su respiración entrecortada y sollozos ahogados. No me vuelvas a llamar para pedirme dinero o para que te ayude a limpiar el desastre que ustedes mismos crearon, concluyó mi tío.
Mi apoyo está con mi sobrino. El único en esa casa que ha demostrado tener decencia. Y colgó. Esa llamada fue la demolición final. No solo habían perdido la casa y su fuente de ingresos, sino que su red de apoyo, su fachada de familia respetable ante los parientes, se había hecho añicos. Estaban solos, atrapados en las ruinas de su propio egoísmo, y la fecha de mi cumpleaños se acercaba como una sentencia inevitable. Pasaron 2 semanas de un silencio tenso. Mi cumpleaños número 25 llegó sin fanfarrias. Lo celebré con don Javier y su familia, con un pastel y carne asada en el patio del taller. Por primera vez, un cumpleaños se sintió como una celebración y no como una obligación. Al día siguiente, el abogado de don Javier inició los trámites legales para hacer efectiva la transferencia de la propiedad. Una semana después, se presentaron en el taller. Los 3. Era un sábado por la tarde y yo estaba puliendo el guardabarros de un cliente. Los vi llegar a través del portón abierto. Arturo, más delgado, con la mirada perdida. Soledad, envejecida, con ojeras profundas. Y Renata, sin su maquillaje habitual, vestida con una sencillez que nunca le había visto. Parecían náufragos. Dejé la pulidora y caminé hacia ellos. No sentí ira, ni siquiera satisfacción. Solo un cansancio profundo. ¿Qué quieren?, pregunté. Hijo, empezó mi madre, su voz temblorosa. Necesitamos hablar. Por favor. Estamos hablando, respondí, cruzándome de brazos. Mi padre dio un paso al frente. Se había tragado su orgullo, pero se notaba que le costaba. Eladio, cometimos un error. Un terrible error. Lo sabemos. Fuimos injustos contigo. Injustos, repetí, con una ceja arqueada. Vendieron mi sueño por partes y me echaron de casa. Injusto, se queda un poco corto, ¿no crees? Renata, sorprendentemente, fue la que habló con más sinceridad. Lo siento, Eladio, dijo en voz baja, mirando al suelo. Fui un egoísta. Lo arruiné todo. Era la primera disculpa real que escuchaba de ellos en toda mi vida. Pero una disculpa no podía reconstruir los puentes que ellos mismos habían dinamitado. Agradezco la disculpa, Renata, dije, y lo decía en serio. Pero es demasiado tarde. No nos puedes hacer esto, Eladio, suplicó mi madre, las lágrimas corriendo por su rostro. Es nuestro hogar. ¿A dónde iremos? Esa es la pregunta que debieron hacerse antes de vender mi camioneta, respondí con frialdad. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora tienen que vivir con ellas. Pero somos tu familia, exclamó mi padre, la desesperación rompiendo su fachada de arrepentimiento. La familia se perdona. La familia se ayuda. Familia, lo miré fijamente. La familia no vende el alma de un hijo para comprarle un capricho a otra. La familia no te trata como a un cajero automático. La familia no te echa a la calle. Don Javier, señalé con la cabeza al taller, él ha sido más familia para mí en estas últimas semanas que ustedes en toda mi vida. Me di la vuelta, listo para terminar la conversación. Te lo pagaremos, dijo mi padre a mi espalda. El dinero de la camioneta. Te lo devolveremos. Con intereses. Pero por favor, no nos quites la casa. Me detuve. Me giré lentamente y los miré por última vez. No se trata del dinero. Nunca se trató del dinero, dije, y mi voz era tranquila, pero firme como el acero. Se trataba de respeto. Y ustedes me demostraron que no tienen ni una onza de respeto por mí. La casa es mía, según la última voluntad de mi abuelo. El aviso de desalojo les llegará la próxima semana. Tienen 30 días. Sin esperar respuesta, entré al taller y bajé la cortina de metal, dejándolos afuera con el eco de mis palabras y el peso de su realidad. Han pasado 6 meses. El invierno ha dado paso a la primavera y el aire ya no huele a la tensión de mi vida pasada. Don Javier y yo nos hicimos socios. El letrero del taller ahora dice Restauraciones Clásicas Javier y Eladio. El negocio va bien. La gente valora el trabajo honesto y la atención al detalle. Mi nombre,
que antes era sinónimo de el chico que arregla todo, ahora es sinónimo de el artesano que devuelve la vida a los coches. Con el primer pago importante que recibí, compré otro proyecto, un Mustang del 69. Está en peor estado que la jefa, pero cada vez que trabajo en él, no siento la desesperación de antes, sino la alegría pura de la creación. La casa de mi abuelo está en proceso de remodelación. Decidí no vivir en ella, al menos no por ahora. Hay demasiados fantasmas. Pero la estoy arreglando para alquilarla, para que sea una fuente de ingresos, un cimiento para mi futuro. A mi antigua familia la he visto de lejos. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Supe por mi tío Roberto que mi padre consiguió un trabajo como vendedor, un puesto muy por debajo de lo que su ego estaba acostumbrado. Renata, me contaron, trabaja de cajera en un supermercado. Está pagando sus propias cosas por primera vez en su vida. Quizás esté aprendiendo el valor del dinero, el valor del esfuerzo. O quizás no. Ya no es mi problema. A veces, cuando conduzco mi motocicleta por la noche, paso por su calle. Veo la luz de su ventana, una pequeña y anónima luz entre cientos de otras. No siento odio ni rencor. Tampoco siento lástima. Siento distancia. Como si estuviera viendo la vida de unos extraños. Perdí una camioneta que amaba. Perdí a la familia en la que nací. Pero en el proceso, me encontré a mí mismo. Aprendí que la verdadera familia no es la que te impone la sangre, sino la que eliges, la que te respeta, la que te apoya sin pedir nada a cambio. Aprendí que a veces, para construir algo nuevo y sólido, primero tienes que tener el coraje de demoler las ruinas de tu pasado, sin importar cuán familiares te parezcan. Y esa es una lección que ninguna cantidad de dinero puede comprar.